hemos estado hablando, ¿verdad?, de estos temas. Estamos en la unidad 3, Jesús da su vida por los pecadores. Siempre que usted viene a la iglesia va a escuchar que Dios nos ama, que nosotros somos pecadores, que Jesucristo es el que pagó el precio por usted y por mí en la cruz, que nosotros deberíamos morir por nuestros pecados, pero Jesucristo se antepuso, o sea, Él decidió entregar su vida por nosotros. Y casi siempre en los temas pues vemos acerca de la vida de Jesucristo, algún segmento de la vida o de la enseñanza o una parábola, ¿verdad? O algún evento, un milagro que Él haya hecho, y es a través de ello que nosotros aprendemos más de Jesucristo, le conocemos más acerca de ese amor que Dios demostró a través de su Hijo unigénito. Están muy interesantes los estudios de los miércoles, así es que no se lo pierda si usted tiene oportunidad. Nuestro hermano Jacob en esta semana continúa enseñándonos acerca de la Trinidad, que es una enseñanza, ¿verdad?, que en estos tiempos es bastante controversial, pero siempre venimos, ¿verdad?, a aprender de la palabra del Señor. Bien, Jesús confrontado en Jerusalén, el estudio 24, Jesús confrontado en Jerusalén. La verdad central, ahí mismo en su literatura dice que Jesús encamina sus pasos hacia Jerusalén en un acto de proclamación audaz de su mensaje liberador. En el tiempo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Recuerden que usted ha visto películas acerca de la crucifixión del Señor. Y vemos ahí que hay unos soldados vestidos de rojo, ¿verdad? Los soldados romanos. Lo que quiere decir es que Roma estaba oprimiendo al pueblo de Israel en ese entonces. Era el que predominaba, era el que gobernaba sobre Israel, sobre los judíos. Y entonces ellos esperaban a un libertador en ese entonces, alguien que los levantara en armas y que pudieran contrarrestar, ¿verdad?, y pelear para conquistar una vez más su territorio. Y entonces la gente siempre esperaba a un libertador, y hubieron muchos hombres que se levantaron, así como en nuestros países que muchas veces sufren de dictaduras, y hay líderes que se levantan, ¿verdad?, y tratan de que la gente los siga y los apoyen en esa ideología de venir y dar un golpe de estado o ¿verdad?, pelear contra un gobierno corrupto. Y entonces Israel está viviendo esa situación. Y entonces por esa razón que dice que la verdad central, que Jesús encamina sus pasos hacia Jerusalén en un acto de proclamación audaz de su mensaje liberador. El verso a memorizar, bueno, el material bíblico ahí dice que está en Marcos 12 del 1 al 12, y el material bíblico completo es desde Marcos capítulo 11 hasta el capítulo 12, o sea, todo el capítulo 11 y 12. El texto para memorizar lo encontramos en Marcos 12:10, dice: ¿no habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza de ángulo. Y bueno, es una pregunta que el Señor Jesús le está haciendo a aquellos que en este tiempo le cuestionaban. Comenzamos en la introducción, dice que las obras de Jesús fueron de elocuencia histórica. Entró en un burrito, aquí dice un borriquillo, a la ciudad de Jerusalén. O sea que era un animal que todavía no había sido usado por el hombre. Por primera vez iba a ser montado. Y dice que como antaño lo había hecho Salomón, el hijo de David, superando las intrigas de usurpador que tramó Adonías, su hermano, alguien que quiso ganarle, ¿verdad?, con el reinado, aún antes de que Salomón fuera proclamado rey. Y así lo entendió el pueblo de Jerusalén, que le aclamaban diciendo: oh, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo que quiere decir Hosana? Sálvanos, sálvanos, Hosana, ¿verdad? Quiere decir sálvanos, y eso lo vamos a encontrar en muchos salmos, especialmente en el Salmo 18, donde ellos clamaban: oh Dios, sálvanos.
Y entonces, pero no podían entenderlo los escribas y los fariseos, que insistieron en llamarle usurpador y desecharle como el hijo a quien Dios ponía como piedra angular de su iglesia. Entonces las enseñanzas de Jesús fueron audaces, porque la parábola de los labradores malvados, que eso está en el capítulo 12 de Marcos, dice que el Señor enseña claramente en qué papel se encontraban los principales sacerdotes y escribas al rechazarle como el enviado del Señor. Inclinamos nuestro rostro un momento y oramos. Amado Dios, te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, reunirnos en esta tarde. Queremos aprender de su palabra. Enséñanos en esta tarde. Queremos aprender a conocerte más y más, Señor, a través de ella. Ayúdanos, Señor, a aprender a que tu palabra quede sellada en la tabla de nuestros corazones. Que la bendición suya, Señor, esté con cada uno de mis hermanos, con aquellos que nos están viendo a través de la transmisión, o aquellos que no pudieron estar con nosotros. Que la bendición suya también esté con ellos. En el nombre de Jesucristo se lo suplicamos. Amén. Amén. Y vamos al primer punto, las demostraciones de la multitud. Vamos a Marcos capítulo 11, del verso 8 al 10. Y si hay alguien que tiene disposición y quiere ayudarnos a leer esta escritura, aquí tenemos micrófono. Muchos tendiendo sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles. Los que iban delante y los que le seguían aclamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. La gente, al ver esto, ¿verdad?, y al ver lo que Jesucristo había andado haciendo, lo consideraron. De hecho, desde anteriormente, el Señor, cuando hacía un milagro, le decía: pero no le digan a nadie, no le digan a nadie. Y la razón era porque ellos sabían que vendría alguien poderoso, alguien que Dios había prometido que iba a ser como Moisés. Que Moisés, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Moisés es el que guió al pueblo de Israel? Lo sacó de Egipto con mano fuerte y poderosa, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo ahí en Egipto. Y entonces Moisés lo llevó por 40 años a través del desierto. Por desobediencia de ellos mismos, ¿verdad?, hacia Dios. Ellos tuvieron que andar dando vueltas en el desierto, pero no estuvieron descuidados. Dios estuvo con ellos. Dice que sus vestiduras no se envejecieron, sus zapatos, los pies, dice que no se les hincharon, y que tuvieron alimento todo el tiempo. Imagínense una cantidad de cerca de 2 millones de personas en el desierto, sin tener tiendas, ¿verdad? Como hoy en día contamos con diferentes tiendas pero en el desierto no había. Sin embargo, Dios les suplía su necesidad. Les daba un alimento que todos los días podían recogerlo. Y cuando tuvieron sed, dice que le dijo a Moisés que fuera y golpeara la primera vez, ¿verdad? Que golpeara la roca. Y de una roca dice que fluyó manantiales, fluyó agua que alimentó o sació la sed de toda aquella gente. Y entonces, cuando el Señor Jesucristo viene haciendo todo este tipo de milagros, ya leímos ahí donde sanó enfermos, levantó muertos, ¿verdad? Hizo milagros grandes y la gente podía ser testigo de eso. Le dio de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos, y le sobraron, dice, 12 cestas. Entonces era increíble lo que la gente estaba viendo, de tal manera que decían: este es el profeta que Dios nos ha enviado, este es el Mesías, tomémoslo y hagámoslo rey. Y es por esa razón que muchas veces el Señor le dijo: no le digan a nadie. Y entonces, en esta ocasión vemos que cuando Él entra sentado en un pollino, ¿verdad?, y empieza la gente, dice, a cortar ramas, a tender sus mantos, y gritaban: Hosana, Hosana al Hijo de David. Y entonces: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, hosana en las alturas. El pueblo estaba esperando ya un libertador, alguien que se levantara, ¿verdad?, que levantara al pueblo y que quitara aquel yugo o aquella opresión de los romanos sobre ellos.
Y entonces ellos esperaban que Jesucristo fuera, pero en realidad ellos esperaban eso físicamente. Sin embargo, el Señor traía un mensaje, una palabra de paz, de amor, de amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Era algo muy diferente de lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un guerrero, alguien que diestro en armas y que pudiera quitarles ese yugo. Sin embargo, el Señor, paz, tranquilidad, ¿verdad? Y entonces el entusiasmo fue la primera demostración que tuvo Jesús de parte de la multitud. Dice que cuando entraba montado sobre un pollino a Jerusalén, Marcos registra que muchos tendieron sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles. Ahí en el verso 8, ese entusiasmo era propio de gente que le aclamaba diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo indicaba que en él reconocían el cumplimiento de las promesas de Dios a través de los siglos. En él era el cumplimiento, pero ellos lo esperaban de una manera. Sin embargo, Jesucristo venía con un plan diferente a lo que ellos esperaban. Jesucristo sabía que ya en breve, en unos días más adelante, él tendría que padecer, tenía que sufrir y tenía que morir. Y entonces él entra con esa actitud. Ahora él permite que la gente le alabe y se da a conocer así, ¿verdad? Pero esa misma gente después es la que va a estar apoyando para que sea llevado a la crucifixión. Pero todo eso estaba escrito, que así tenía que suceder. Entonces es muy posible que aún aquellos seguidores, ¿verdad?, aquellos que andaban cerca de él, porque no eran solamente sus 12 discípulos, sino que dice que habían muchos discípulos más, muchos que habían estado desde el principio de su ministerio y que le habían seguido a donde quiera que él iba. Por eso siempre estaba rodeado de multitudes, y su enseñanza, ¿verdad?, para todos. Y cuando era muy difícil, algunos la escuchaban muy dura, dice que se apartaban, lo dejaban, decían: dura es esta enseñanza, ¿quién la va a poder sobrellevar? Entonces Jesucristo, él sabe que va a morir. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué haría usted si supiera que en 5 días usted va a morir? Bueno, hoy en día a veces los doctores dan ese tipo de noticias, ¿verdad? Y ellos son bien tiernos para darlas. ¿Qué haría? ¿A dónde iría? ¿O qué es lo que le gustaría hacer antes de partir de este mundo? Piense por un momento, ¿qué haríamos si supiéramos que en 5 días vamos a morir? Y aquí el Señor sabía que ya su tiempo era corto. Estamos hablando de casi una semana antes de que Él fuera muerto. Y entonces el rechazo es otra demostración que se puede encontrar en la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Sabe quiénes estaban ahí? Los escribas, los fariseos, los saduceos, los hombres religiosos. Y esto dice que estaban nerviosos por la llegada del Señor. Las autoridades civiles del pueblo habrían de mostrar en pocos días la inquietud con que habían recibido la irrupción de Jesús en la ciudad de David, en Jerusalén. Ellos no estaban dispuestos, ¿verdad?, a dejar que Jesucristo tomara el reino o la autoridad. De hecho, vamos al punto 2, donde dice que está la purificación del templo. Mire cómo se llevaba a cabo todos los rituales de ese entonces. Le voy a explicar para los que no saben mucho acerca de esto. Dios había establecido, ¿verdad?, que las familias, o por familias, o personalmente todos, vinieran y trajeran ofrenda por sus pecados, o que vinieran y se purificaran de algún pecado, ¿verdad? Habían rituales para todo ello. Y es por esa razón que nosotros, cuando decimos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es que ya no estamos bajo esas leyes rituales que ellos tenían, que tenían que traer un cordero, un par de tortolas, ¿verdad? Aún cuando nacía un bebé, se tenía que presentar una ofrenda. Dice, es por la razón que dice que cuando el Señor Jesucristo nació,
¿verdad? Que después del cumplimiento del tiempo de purificación de María, vinieron al templo trayendo al niño, y dice que lo presentaron trayendo también con ellos la ofrenda, ¿verdad? Que era un par de palominos. Lo que quiere decir es que ellos eran pobres, porque dependiendo del nivel económico que ellos tenían, era un ternero, ¿verdad? En este caso, pues un par de tórtolas, y si eran más pobres, solamente era una medida de harina. O sea, dependiendo del nivel económico que ellos tenían. Y entonces, los sacerdotes, los que presentaban estas ofrendas, cuando entraban lo ofrecían en el templo. Y entonces la gente muchas veces viajaba desde muy lejos, y para no traer las ofrendas desde allá, entonces venían y las compraban ahí en el templo, que lo habían hecho una especie ya de mercado, o mercado ambulante, o un tianguis, ¿verdad? Y entonces vamos a Marcos capítulo 11, verso 15 al 19. Aquí ya pasa hay un acontecimiento también, ¿verdad? Si siguiéramos leyendo todo el capítulo en secuencia de Marcos, hay una higuera que es maldecida, pero nos brincamos esa parte y vamos al verso 15, donde dice que vinieron pues a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, dice, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Bueno, la razón por la que el Señor salía de la ciudad es que encontramos en varias partes de la Escritura que Él buscaba un tiempo, ¿verdad?, de oración. Iba y buscaba esa comunión con el Padre. Siempre tenía esa era de las razones del por qué Él se apartaba a un lugar solitario. Lo vimos, ¿verdad?, dentro de la semana con Pedro, cuando dice que mandó a los discípulos que fueran en la barca, mientras Él dice que despidiendo a la gente, y cuando llegó a la noche Él estaba hablando con el Padre en oración. Y entonces vemos aquí, llegaron a Jerusalén. Jesús entró en el templo y dice que comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Y entonces, es lo que les digo, se había hecho una especie de negocio dentro del templo, cuando Él dice, mi casa, casa de oración será llamada. De hecho, cuando Salomón dedicó el templo, él dijo que toda oración que se hiciera ahí, dice que Dios la escucharía. Es una promesa para el pueblo, pero dice, ustedes la han convertido en cueva de ladrones, en negocios, ¿verdad? Y entonces él estaba, otro evangelio registra que tomando, ¿verdad?, un látigo, volteó la mesa, sacó a todos de ahí. Entonces lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas y buscaban cómo matarle. No le gustó. Ellos tenían la autoridad para traer orden dentro del templo, pero desafortunadamente muchas veces el dinero cambia la perspectiva o el corazón del hombre. Hace algunos días escuchaba de un sacerdote que anda por ahí en las redes, ¿verdad?, y se ha hecho un poquito famoso. Y él decía que vino una señora y le dijo a padre, dijo, quiero que bautice a mi gata. Y le dijo, ¿cómo? Dijo, si los gatos no se bautizan. Entonces le dice, y le insistía, ¿verdad? Y él le decía, no, dijo, es que los animales no se deben bautizar, ¿verdad? Porque, y él daba sus razones. Y entonces le dice, mire, usted bautiza a mi gata y yo tengo $10,000 para darle de contribución, ¿verdad?, para su iglesia. Digo, bueno, eso cambia las cosas. Déjeme, entonces llamo no sé cómo le llaman, al que está en la jerarquía más alta que él, y hablo con él,
¿verdad? Y entonces dice que cuando, bueno, él mismo lo relata como forma de chiste esto, dice, hablo con él y les pongo eso y me dice, ¿cómo? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a bautizar una gata? ¿Verdad? Y eso dijo, no, dijo, pero es que están ofreciendo $10,000. Dijo, bueno, entonces dile que también podemos darle la primera comunión. ¿Verdad? Como muchas veces, ¿verdad? El dinero, el interés, todo eso va cambiando. Y es muy posible que al principio en el templo todo comenzó en orden, ¿verdad? Todo se llevaba ordenadamente, se cumplía bajo los estándares que Dios había establecido a través de su ley, de cómo debía hacerse todo. Sin embargo, todo esto cambió. La gente tenía que traer sus corderos, todo lo que iba a ser sacrificado desde lejos, desde donde vinieran. Iba a ser parte de su ofrenda, ¿verdad? Que habían preparado. Sin embargo, muchos ya no hacían eso, sino que venían, dice que llegaban ahí al templo, pues decían, bueno, pues aquí vamos a encontrar esto. Es como, yo no sé, hoy en día creo que hay mucha gente que viaja no sé, llevan como, pagan sus mandas, sus promesas que han hecho, etcétera, ¿verdad? Y entonces llegan allá a aquel lugar y ahí compran todo lo que tienen que llevar como ofrendas. No sé, cuando usted va a visitar a un enfermo, se acostumbra a veces llevar una tarjetita, un ramito de flores, algo, ¿verdad? Y entonces usted puede prepararlo desde su casa, bien, pero también ahí en el hospital ya venden, ¿verdad? Así es que usted llega y ahí mismo puede usted comprarlo. Era algo, una especie parecido aquí en lo que se había convertido la casa de Dios. El Señor, por supuesto que ya habían hecho de aquello todo como un mercado, un tianguis, la pulga, ¿verdad? Lo que tenemos aquí, ¿cómo se llama? Swatby, ¿verdad? Y entonces ya la gente compraba, vendía y se había hecho un negocio. Se había perdido la reverencia ya del templo, del lugar que Dios había diseñado o le había dicho a Moisés de cómo debía ser construido. Bueno, Salomón es el que construyó, ¿verdad? Y se había perdido toda reverencia, de tal manera que se había convertido en negocio. Y dice que aún hasta atravesaban por ahí para cortar camino, para ya no rodear. O sea, se había perdido toda reverencia. Y todo esto, estudiando esto, me lleva a pensar en que muchas veces dentro de la iglesia hemos hecho algo parecido. Platico con mis compañeros y a veces pues sacan el tema, ¿verdad? Digo, no, pues hay lugares donde venden buena comida y a veces ya no mencionan los restaurantes, sino las iglesias. Porque hay iglesias que venden comida. Y entonces me dice, ¿y en su iglesia? Y le dije, bueno, ahí comemos todos, ¿verdad? Y también hay buena comida. Digo, pero ahí no pagamos por ella. Bueno, claro, cuesta, ¿verdad? Alguien tiene que pagar por ella, pero no la vendemos, no hacemos negocio con ello, ¿verdad? Y desafortunadamente desde hace muchas o varias décadas para acá hemos visto que los ministerios se han ayudado de esa manera aquí. Hay iglesias que tienen que vender comida para poder hacer, ¿verdad? Y seguir adelante. Pero eso es algo, es una ayuda, ¿verdad? Que algunos han encontrado para ayudar al ministerio. Entonces nosotros no lo hemos encontrado como una prioridad o que debemos hacerlo. Yo sé que hace mucho tiempo hubieron las propuestas de que vendiéramos, hiciéramos algo, ¿verdad? Para recaudar fondos para el protemplo y cosas así. Y yo le decía, es que el Señor nos mandó a predicar. Nos mandó a predicar, no a hacer negocios para su templo. Y bueno, la Escritura siempre nos dice que la obra es de Dios, amén. Y entonces si Él nos mandó a predicar, Él va a proveer. A sus discípulos le dice, no se provean de esto, de alforjas, ni de esto, ni de vestidos, dice, porque el obrero es digno de su salario. Y hemos visto a través de la experiencia de Iglesia Bautista Galilea cómo Dios ha provisto. Bendito sea el Señor por ello. Ahora, qué bueno que los demás lo pueden hacer, ¿verdad? Y se ayudan de esa manera, pero lo hacen de una manera ordenada y que no viene a ser una prioridad. Pero qué triste es cuando el dinero, las ganancias vienen a cambiar el orden y se acaba y se rompe con toda la reverencia que debe haber en un lugar donde venimos y adoramos a Dios. Una de las razones por las que yo no estuve de acuerdo en vender comida fue porque cuando mis hijos eran muy pequeños, Dios me permitió tener esa experiencia. Servíamos en una iglesia
Y cuando venimos aquí a Las Vegas, al único que teníamos era el mayorcito y le gusta comer, todavía. Y entonces en la iglesia vendían comida. Y entonces nosotros vivíamos al día. Y a veces tenían que juntar hasta 3 y a veces hasta los 4 cheques de la semana para pagar una renta, y no nos quedaba para poder gastar, ¿verdad? Allá de vez en cuando alcanzaba para llevarlo ahí a un McDonald's, y era de lo más baratito para que, ¿verdad?, él sintiera que tenía su muñequito, porque a los niños es lo que les atrae, ¿verdad? No tanto la comida, sino, bueno, a él le atraían los monitos que daban ahí. Y entonces era difícil. Y entonces en la iglesia vendían comida, y pues que mi hijo viera y me pidiera, me decía, ¿verdad? A mí me daba vergüenza, me daba pena, y sentía feo decirle a mi hijo, ¿cómo le explico a un niño que no hay, que no tengo, ¿verdad? Los niños no dicen, ¿tienes? ¿Puedes comprarme? No, ellos solamente piden. Y entonces dije, si algún día, aunque en mi mente, en ese tiempo todavía no estaba si Dios me iba a llamar al pastorado o no, pero yo nunca estuve de acuerdo en vender comida. Y aunque participamos en algunas, porque pues éramos miembros de alguna iglesia y teníamos que participar, ¿verdad? Pero cuando ya tuvimos la oportunidad de tener voz, ¿verdad? Ya un liderazgo, y poder exponer a lo mejor de una manera más firme ese punto, y yo creo que la iglesia lo asimiló, lo entendió. Yo le decía, si vamos a tener comida, pero vamos a comer todos. Y si hay alguna manera, ¿verdad? Porque siempre surge que alguien, pues es que queremos ayudar a cierta familia, o queremos ayudar a este ministerio. Entonces le decía, ok, vamos a hacer comida, pero asegurémonos, ¿verdad?, que la gente, aún los que no tienen los recursos para dar por un plato de comida, coman. Todo va a ser por donación. Y gracias a Dios que Él suple. Amén. Y entonces hemos pasado por situaciones en las que hemos visto la mano de Dios, pero mucho cuidado, porque muchas veces esos intereses cambian el corazón del hombre, de tal manera que para este tiempo, cuando el Señor entra, tiene que hacer una purificación. Había gente ya haciendo negocios, ya el corazón de la gente ya no estaba en honrar a Dios a través de las ovejas que criaban, ¿verdad?, para los hermanos que venían de lejos y tenían que comprar su cordero. Ya no era así, ya eran de ganancias, y aún, porque menciona ahí, dice, lo han convertido en cueva de ladrones. A lo mejor sacaban cuenta, ¿verdad?, y decían, bueno, mire lo que va a gastar trayendo su borreguito desde allá, desde donde viene, ¿verdad? Aquí se lo vendemos a un precio quizás más carito, ¿verdad? De todos modos tiene que pagarlo, porque tiene que presentar esa ofrenda. Qué triste es pensar así. Y entonces dice que el Señor dice, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero escuche, lo escucharon, dice que lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas, y buscaban cómo matarle. ¿Sabe que cuando alguien tiene la razón en algo, muchas veces no nos gusta oírla? O justificamos lo mal que estamos haciendo, o le agarramos tirria a aquel que tiene la razón. ¿No es cierto? Tirria es una palabra. ¿Qué palabra es? ¿Griega? Le agarramos coraje, ¿verdad? Le agarramos ese deseo de desaparecer a esa persona que anda de metiche. A veces la verdad es no es cruel, sino que la verdad es verdad. Y cuando alguien nos dice la verdad, pues nos llega a lo profundo, ¿sí? Nos duele. Nos duele equivocarnos y estar conscientes de que estamos equivocados, y nos duele más que alguien venga y nos haga ver que estamos equivocados cuando nosotros ya lo sabemos. Nos cuesta trabajo reconocer. Y entonces estos principales
Estos estaban tan cegados con su resentimiento en contra de Jesucristo, que siempre les decía sus verdades, y estaban tan cegados, que no podían ver que Él era el Mesías. Por eso más adelante le preguntan: ¿tú con qué autoridad haces esto? Y entonces dice, ahora, le tenían miedo, pero dice, pues, porque todo el pueblo estaba maravillado de la doctrina del Señor, porque hablaba la verdad, porque hablaba a favor de los oprimidos del pueblo, de las viudas, ¿verdad? Estaba a favor. Cuando aquella mujer querían apedrearla por haberla encontrado en adulterio, todos venían con la piedra en la mano, ¿verdad? Dispuestos a hacer cumplir la ley, porque la ley decía que el que transgredía, ¿verdad? En este caso, esa ley era encontrada en adulterio, dice que la pena era la muerte, y la iban a matar. Y le preguntan al Señor para probarle. Dice, ¿qué? Dice, está escrito, dijo. Moisés mandó, dice, que la mujer que haya sido hallada, dice, y sea apedreada. Dice, y esta fue hallado en el pleno acto, pero nomás llevaron a la mujer, no llevaron al hombre. Y entonces le preguntan a él, ¿y tú qué dices? Y él les dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. O sea, tú nunca has pecado, nunca la has regado, ¿verdad? Arroja la piedra. Y entonces dice que todos, a lo mejor en ese momento, se acordaron de todas las mentiras, las tranzas, el robadero que habían hecho, ¿verdad? O en lo que habían sido infraccionarios en la ley, pero que no habían muerto, y entonces se hallaron culpables y se fueron. Y el Señor tuvo misericordia de aquella mujer, y entonces la gente seguía al Señor Jesucristo porque les hacía bien, les traía reposo, les traía descanso. Y dice que les enseñaba con autoridad, pero no como aquellos, ¿verdad? Que no como los escribas y los fariseos, dice. Y entonces estos le tenían miedo al Señor. Dice, porque todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. O sea que cuando el pueblo se une, cuando el pueblo actúa en unidad, ¿verdad? Cuando el pueblo apoya a un líder, los demás contrincantes, por supuesto que deben estar temerosos. Y dice, y al llegar la noche, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. Entonces, el templo de Jerusalén era el símbolo histórico de todas las acciones de Dios en favor de su pueblo a través de los siglos. Hermanos, el templo que construyó Salomón, que ahora era otro templo, porque el primer templo había sido destruido, este fue reconstruido, pero este templo representaba la misma presencia de Dios. Por esa razón, cuando los judíos fueron exiliados y estaban en Babilonia, dice que ellos oraban, pero oraban en dirección hacia donde estaba el templo, porque el templo era la representación misma de Dios, era donde estaba el arca, era donde estaban todos los utensilios consagrados a Dios, y ellos pensaban que era el único lugar donde se debía adorar a Dios. Por eso el Señor Jesucristo, cuando tiene aquella plática con la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, dice, la mujer dice, bueno, a nosotros nos dijeron que nuestros padres adoraron en este monte. Dice, y ustedes los judíos dicen que allá. Y el Señor Jesucristo le dice, mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén serán los únicos lugares donde se adore al Padre. Dice, porque el Padre está buscando quienes le adoren en espíritu y en verdad, y tales adoradores el Padre está buscando. Y entonces dice que todo aquel que quiera adorar a Dios debe hacerlo en espíritu y en verdad. Pero para ellos, dice la Escritura que Daniel, dice, oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas, y las ventanas que daban hacia Jerusalén. Entonces para ellos estar en el templo, y lo dice David en muchos de sus salmos, dice, cuánto añoro estar en tu templo, estar en tus atrios, servir en tus atrios. Dice, mejor estar en tus atrios un día que 1000 años fuera de él. ¿Por qué? Porque para ellos estar en el templo era la misma presencia de Dios. Es por la razón que hasta hoy en día todavía hay pleito por el lugar donde estaba el templo.
Ya solamente queda un muro que le llaman el muro de los lamentos. Y ahora está la mezquita de Omar, que ese es lo que está en controversia y en pleito, ¿verdad? Los musulmanes tienen una parte donde debe ser construida, donde ellos quieren construir bien su templo, pero que ahí mismo también le pertenece a Israel, porque ellos piensan que construyendo ahí su templo, ellos, dice, el que tenga el templo construido, ese es el que va a tener a Dios a su favor. Para ellos es el lugar. Gracias a Dios por su gracia y que nosotros hemos entendido que Él ha venido a hacer morada aquí, mire, en nuestro corazón. Bueno, nosotros le hemos recibido y hemos aceptado lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz. Es lo que le estamos diciendo: ven y toma el trono de nuestro corazón. Y entonces ellos habían hecho negocio, tenían miedo de Jesucristo por la doctrina, por la forma de enseñanza. Y es lo que representaba el templo. Ahora la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu del Dios Altísimo. Qué lindo, ¿no es cierto? Y esto es lo que Dios ha venido a transformar, a cambiar, a limpiar el templo donde Él habita. Entonces, ahí se dirigió Jesús en vez de encontrar refugio para elevar sus oraciones. Él llegó al templo. Lo encontró repleto de mercaderes que vendían y compraban, llenando los atrios de mesas, el patio de sillas de los que vendían palomas. Es en esta circunstancia donde Jesús se molesta, ¿verdad? Y dice: el celo de tu casa me consume, consumido por el celo de la casa de su padre para sacar a aquellos mercaderes. Les enseñó que aquella casa santa debía usarse como casa de oración y no para convertirla en mercado, mucho menos en cueva de ladrones. La oración de Salomón en la fiesta de la dedicación del templo estuvo fresca en la mente del Señor en aquella hora. Mire, hace tiempo teníamos a un hermano. Comenzó asistiendo, ¿verdad? Y bueno, un día me dijo: pastor, a mí me gustaría, dijo, que me diera la oportunidad, dijo, de hablar con la gente. Yo me dedico, hago este tipo de negocio, me dijo a todo lo que se dedicaba. Dice: yo pudiera estar en otra iglesia, digo, esas iglesias que, ¿verdad?, son muy modernas y todo ello. Y pues bueno, me habló así en niveles muy altos, ¿verdad? Con el negocio que yo hago, mire, yo pudiera contribuir para esto, para lo otro, y pudiéramos dar una nueva imagen, etcétera, ¿verdad? Y entonces dije yo: bueno, esto ya no me está gustando, porque pues, ¿verdad?, la iglesia, el templo, el lugar, el púlpito es para traer palabra de Dios, no para negocios. Si vamos a hacer negocios, entonces lo que yo le dije: mire, lo que vamos a hacer es esto. Estoy muy contento de que esté con nosotros, ¿verdad? Y si le ha gustado, porque somos poquitos y puede interactuar con todos o con muchos, está muy bien, pero hasta ahí nada más. Pero de ahí que usted se ponga al frente y esté en el púlpito hablando de negocios, eso ya no va, dije, con nuestros principios. Y entonces aquí hablamos de la palabra de Dios. Si usted quiere hablar de negocios, usted acérquese con los hermanos, le doy permiso, ¿verdad?, de que usted, pero quiero estar seguro de que nada de esto, ¿verdad?, está fuera de orden, o son negocios que tienen pues alguna procedencia ilícita, ¿verdad? Y se veía, se escuchaba, ¿verdad?, que todo estaba dentro de regla y todo bien. Pero nunca nos gustaría, ¿verdad?, que esto se diera así, que una iglesia se convierta ya en un lugar donde se van a dar talleres de cómo ser mejores, inversionistas o cosas así. La mejor inversión de la que la palabra habla es que dice que hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones minan ni hurtan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces, ¿verdad?, el oído se puede suavizar por cosas así muy, muy bonitas, y el dinero puede cambiar muchas cosas. Yo escucho testimonio de mucha gente, ¿verdad?, gente que ha logrado hacer ministerios grandes, templos grandes, etcétera, pero también se escuchan de la mala procedencia de los recursos. Entonces tengamos mucho cuidado, seamos fieles al Señor en todo y seamos lo más honestos y transparentes posibles.
honremos a Dios con lo mucho, con lo poco que tengamos. El Señor lo hace suficiente para todo lo que Él quiere hacer. Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo estaba lleno de celo, porque su casa se había convertido en una casa de negocios, de negociantes. Era ya un mercado. Dice que la gente se atravesaba por los pasillos. Entonces les enseñó que aquella casa santa debía usarse como casa de oración, y así es como debe ser usada, ¿verdad? Un lugar que nosotros hemos santificado, hemos llamado un lugar de reunión, una asamblea para alabar y adorar a nuestro Dios. Entonces sus palabras las oyeron los escribas, los principales sacerdotes, se dieron cuenta de su trascendencia y por ello buscaban cómo matarlo. En el fondo le tenían miedo, porque la doctrina que enseñaba era una doctrina justa de interpretación de la Escritura. O sea que no encontraban nada malo en ello. Al contrario, se admiraban de cómo él enseñaba, del conocimiento que tenía, de la aplicación de la palabra. Y cuando llegó la noche, el maestro salió de la ciudad, dejando tras de sí los comentarios de aquellos que habían sido testigos de su acción profética en aquel día. O sea que después de una acción así, yo no sé cuántos de ustedes han pasado por alguna situación así, en la que ha actuado, ¿verdad?, de alguna manera justa, y quizás sale de ese lugar y se va pensando, ¿qué se quedarían pensando todos estos? Si yo les dije sus verdades, ¿verdad? ¿Qué irá a pasar? ¿Irán a tomar represalias contra mí? ¿Qué irá a pasar? ¿Verdad? Pero el Señor salió con esa tranquilidad. Él había hecho lo que tenía que hacer. Ahora vamos al punto 3, y este es el desafío a la autoridad de Jesús, porque vienen y le preguntan al Señor, ¿por qué lo haces? Y dice que volvieron a Jerusalén. Luego, mientras él andaba por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. O sea, esto fue otro día diferente, ¿ok? O sea, no fue en el mismo día que vinieron y le preguntan, ¿verdad? En el verso 28, y le decían, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Entonces Jesús les dijo, yo os haré una pregunta. Respondedme, y yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme, les dijo el Señor. Entonces ellos razonaban entre sí diciendo, bueno, si decimos que del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? O sea, a Juan. Pero si decimos de los hombres, dice que ellos temían al pueblo porque todos consideraban que verdaderamente Juan era profeta. Entonces, muy astutamente dijeron, no sabemos. O sea, se hicieron los loquitos, ¿verdad? Y Jesús les dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí lo que pasa es que ellos quieren agarrar al Señor Jesucristo de alguna manera y le preguntan, ¿con qué autoridad hace estas cosas? O sea, tú ni eres reconocido como un oficial del templo, no eres reconocido como un profeta. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Y les están diciendo desde los milagros que ha hecho, de la autoridad que tomó para echar fuera a los que estaban ahí en el templo haciendo negocio. Y dice, ¿con qué autoridad? Es como si nosotros estuviéramos haciendo un desorden aquí, mis hermanos, ¿verdad? En un momento en el que debemos estar adorando, nos reunimos para alabar y servir al Señor, ¿verdad? Y tenemos un relajo, un desorden. Y de repente entra alguien y nos dice, tranquilo, se me sale todo, porque este no es un lugar para estar haciendo esto, y órale, para afuera, ¿verdad? Y entonces, los que sabemos que está en lo correcto, ¿verdad?, que en este lugar debe haber reverencia, ¿verdad?, pues también nos saldríamos, pero nos quedaríamos, ¿y este? Si este es el lugar donde, y yo soy miembro de aquí, este ni miembro es, pero tiene razón en lo que ha hecho. No debe haber desorden aquí, ¿verdad? Y de esa misma manera,
viniéramos muy irónicamente, ¿verdad? Y le preguntáramos, oye, ¿y a ti quién te dio la autoridad de venir aquí y de hacer eso, de echarnos para afuera? Algo muy parecido. Y entonces, como el Señor Jesucristo oficialmente no era un oficial del templo, no era un sacerdote, no era un sumo sacerdote, no tenía oficialmente, ¿verdad?, algo así, un nombramiento, no era miembro del Sanedrín. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Pero el Señor, pues, es sabio, nuestro Dios, y le dice, bueno, yo también les voy a hacer una pregunta y contéstenme. Dice, el bautismo de Juan, o el bautismo con el que Juan bautizaba, o sea, el ministerio de Juan, ¿de dónde era? ¿De dónde le fue dada la autoridad? ¿Era la autoridad de Dios? ¿Era divina o era de los hombres? Y entonces ellos pensaron, ¿verdad? Dijeron, bueno, si decimos que de Dios, entonces va a decir, entonces ¿por qué no le hicieron caso a Juan? ¿Por qué no creyeron? Y si decimos que de los hombres, pues nos van a apedrear esto, porque pues mucha gente cree que Juan era el profeta. Y entonces se hallaron en eso y mejor dijeron, no sabemos, entonces tampoco yo les digo. Quédense con la duda. Aunque ellos estaban, por supuesto, seguros de dónde era la autoridad. Nicodemo lo reconoció. Nicodemo, desde muy anticipadamente, ¿verdad? Él ha venido de noche a Jesús, dice en Juan capítulo 3, vino de noche a Jesús, y mire, es uno solo el que viene, Nicodemo, ¿verdad? Y dice que vino de noche a Jesús y le dijo, maestro, dijo, sabemos. Quiere decir que ya habían consultado varios. Y este era uno de los principales maestros de Israel. Y le dice, maestro, sabemos que has venido del cielo, porque ninguno hace los milagros o las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Esa era la manera como alguien era reconocido como un profeta de Dios. ¿Por medio de qué? De las señales, de los milagros que podían hacer. Y aunque Juan no hizo ninguno, pero tenía autoridad. Y fue considerado el último de los profetas, y el Señor Jesucristo con mayor razón, haciendo los milagros que él hacía y ellos le habían visto. Entonces ellos sabían que era el Mesías, solamente que el celo que ellos tenían, la envidia que tenían, no les dejaba ver con claridad. Y hasta hoy en día todavía hay grupos que todavía no reconocen que Jesucristo ya vino. Gracias a Dios que nos abrió a nosotros el entendimiento, ¿verdad? Y podemos creer en Él. Entonces, cuando volvió Jesús a Jerusalén al siguiente día de haber purificado el templo, se encuentra con estas preguntas que los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos le tenían preparadas. Y eran preguntas sobre la autoridad con la que él actuaba. Ahora, pero Jesús le respondió, trayendo a la memoria el bautismo de Juan, y los emplaza a contestarle si la autoridad de Juan era del cielo o de la tierra. Pero no pudieron contestarle, por lo que Jesús les dice, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Ellos no merecían ninguna explicación porque por cobardía, dice el comentarista, que habían eludido reconocer la autoridad de Juan el Bautista. Cada quien puede identificarse con una de estas características en el día de hoy y tomar postura en cuanto a su situación ante Jesucristo, siendo aclamadores, entusiastas, fríos, murmuradores o adoradores conscientes que en espíritu y en verdad deciden adorarle como su Rey. Esto lo que nos enseña, mis hermanos, es que hoy en día nosotros podemos adoptar alguna postura, y dentro de la iglesia, no solamente en esta, sino dentro de la iglesia de Dios, que está en todas partes. La iglesia, recuerden que es una sola, hablando de el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Pero que nos reunimos en diferentes congregaciones.
Y que dentro de las congregaciones muchas veces se va a manifestar un espíritu de fariseísmo, de aquel religioso, de aquel que señala, de aquel que no, como le decía el Señor Jesucristo a los religiosos de aquel entonces, le decía: escribas y fariseos hipócritas, que ni entran ni dejan entrar a los demás. Ese espíritu de fariseísmo muchas veces opera dentro de las congregaciones, de aquellos que solamente están viendo en qué falla el líder, el pastor, el hermano, el maestro o el hermano, ¿verdad? Y está solamente para señalar eso. Y quiere que las cosas se hagan conforme como deben de ser. Y hemos pasado por ello, ¿verdad? Y todos debemos solamente reconocer una cosa: que todos fallamos, que todos somos débiles. Y tenemos que reconocer siempre que necesitamos a Jesucristo en nosotros y depender de Él siempre. Ellos no pudieron verle. Su rostro estaba bloqueado, su corazón tenía un velo, no les permitía ver al Mesías. Gracias a Dios que ha abierto nuestro entendimiento y nosotros le hemos podido ver en nuestra vida. No le podemos ver físicamente, pero a través de su palabra nosotros le conocemos y sabemos que Él opera en nuestros corazones, haciéndonos diferentes cada día y cada vez que estamos dispuestos a darle oportunidad a que Él siga obrando en nosotros. En las preguntas que están en la parte de atrás hay 3 preguntas que se nos hacen. Dice: ¿cuál es la lección que usted encuentra en la ocasión de la limpieza del templo por Jesús? Hermano, podemos encontrar muchas interpretaciones, empezando por nosotros. ¿Qué es lo que nos hace venir al templo del Señor? ¿Qué es lo que nos hace venir y adorar al Señor? ¿Es esa devoción? ¿O hay otro motivo por el cual venimos? ¿Cuál es la lección que usted encuentra en la ocasión de la limpieza del templo por Jesús? Que este es el lugar donde venimos a orar, a hablar con el Padre, a recibir de su instrucción para nuestra vida. El 2, ¿qué es lo que temían de Jesús los escribas y los principales sacerdotes? Lo que ellos temían era que Jesucristo tomara la autoridad y que ellos fueran destituidos. Hasta los políticos no quieren perder el hueso, no quieren perder el puesto. Y si van a perder ese puesto es porque ya tienen asegurado o están buscando uno mejor, ¿verdad? Una posición mejor para seguir haciendo de las suyas. Entonces, ¿qué es lo que temían estos? Que Jesucristo llegara, ¿verdad? Y como el pueblo podía ponerlo, de hecho lo hacen rey, y él podía como rey tomar decisiones, y ellos quedarían fuera, por supuesto, por corruptos. A eso es lo que temían. Y en el 3 dice: ¿a qué clase de autoridad se referían los sacerdotes, los escribas y los ancianos cuando cuestionan a Jesús por la limpieza del templo? A esa autoridad, la autoridad que Dios da. A esa autoridad se referían ellos. ¿A qué clase de autoridad se referían los sacerdotes? Bueno, es que Jesucristo no tenía ningún nombramiento, ni político, ni religioso. O sea que él no lo vieron ellos ni como rey, ni como un oficial del templo, como para poder hacer lo que él hizo en esta ocasión. Así es que esta es la enseñanza de esta tarde, mis hermanos. Yo deseo con todo mi corazón, ¿verdad?, que nosotros sigamos trabajando con esa autoridad que Dios nos ha dado, de que podamos también ayudar a otros cuando veamos, ¿verdad?, que a lo mejor su vida necesita una limpieza, ayudarle, aconsejándoles a través de la palabra. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a nuestro Dios por esta bonita enseñanza. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Bendice a cada familia, Señor, a cada uno de mis hermanos.
Gracias por enseñarnos, Señor, con ella. Permítenos, Señor, poder reconocerte siempre en todos nuestros caminos. Ayúdanos a ser humildes cada vez, Señor, cada vez más. Ayúdanos a alcanzar la estatura, Señor, de ese varón perfecto. Tu palabra dice que tú nos has dejado ejemplo para que sigamos tus pisadas. Muchas gracias te damos por ser nuestro mayor y más grande ejemplo que tenemos. Gracias por tu amor, Señor, inefable. Bendice a cada uno de mis hermanos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.